En este tercer domingo del tiempo de Pascua, vamos a leer juntos el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, versículos 35 al 48. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Pálpeme y dense cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen algo que comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. Y les dijo: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La página del Evangelio que leemos este domingo nos narra la última aparición de Jesús según el plan narrativo de Lucas. Estamos entre la escena de Emaús y la de la Ascensión. Jesús se muestra a sus discípulos, que a su vez acababan de escuchar lo que los dos peregrinos que regresaron de Emaús les habían referido. Sobre todo cómo el resucitado les había hecho una catequesis bíblica en el camino y cómo lo habían reconocido en el gesto de la fracción del pan. Antes de entrar en el texto, es bueno tener en cuenta dos premisas. La primera, es bueno recordar que estamos en el último capítulo del Evangelio de Lucas, el capítulo 24. Y este capítulo es como una bisagra. Cumple una función dentro del conjunto de la obra lucana que abarca dos volúmenes, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Este capítulo 24 es al mismo tiempo una conclusión del Evangelio narrado precedentemente y al mismo tiempo una apertura del libro de los Hechos de los Apóstoles que está a punto de comenzar. Su centro está en el encuentro con Jesús resucitado. Cómo se llega a la fe pascual y cómo se constituye un testigo del Señor, precisamente de su pasión, muerte y resurrección. Y aquí viene el segundo punto. Con el reconocimiento de Jesús como verdaderamente resucitado por parte del grupo apostólico, termina el tiempo del testimonio ocular. Esta expresión no es mía, es del mismo Lucas. En el proemio, el evangelista Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 2, dice que, tal como nos lo han transmitido, se refiere a la narrativa del Evangelio, los que fueron inicialmente testigos oculares y se convirtieron en servidores de la palabra.
Pues este programa del Evangelio, de los testigos oculares que se convierten en servidores de la palabra, o sea, en enviados, en apóstoles, en anunciadores del Evangelio, en aquellos que, como veremos enseguida, en el versículo 47, son los que anuncian la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pues, ¿cómo se da este paso del testimonio ocular al servicio de la palabra? Es la función, precisamente, del pasaje que leemos hoy. ¿Cómo ocurre este paso? En la composición narrativa del capítulo 24 de este Evangelio de Lucas, los dos primeros episodios ya nos venían preparando. Nos habían contado cómo un grupo de mujeres había recibido el mensaje pascual, solo que no les creyeron, pero ellas recordaron las palabras tal como los ángeles le pidieron, pero no les creyeron. Luego viene el episodio de los discípulos de Maús, dos discípulos desencantados, desesperanzados, que van a tener un encuentro con Jesús mismo, resucitado. No lo reconocen a la primera, pero luego lo van a descubrir a través de la catequesis y de la fracción del pan, como se dice en la conclusión, que es la introducción de hoy. Vemos cómo en este capítulo 24 venimos de afuera hacia adentro, quiero decir, de los discípulos, entre comillas, menores, o sea, aquellos que no son del grupo de los 12, sino del grupo amplio, las mujeres, y luego Cleofás y su compañero, que no son del grupo de los 12, ahora quedan 11. Todo esto viene siendo un camino, viene siendo un proceso, en la manera como se ha venido anunciando el mensaje pascual, pero también los personajes. En la conclusión del relato de los discípulos de Maús ya apareció en escena un Pedro del cual se dice que ya ha visto al resucitado, se le apareció al resucitado, y él declara, y la comunidad repite su declaración, que verdaderamente ha resucitado el Señor. El resucitado vive para siempre. Y entonces viene la pregunta. Ya las mujeres han hecho el camino, los discípulos del amplio grupo, dos varones, han hecho el camino, Pedro ha hecho el camino. Bueno, ¿y qué pasa con los demás? Con la comunidad apostólica como un todo, particularmente el grupo de los 11, 12, bueno, 11, falta Judas. Y este detalle nos sirve ya de premisa para lo que vamos a leer. El capítulo 24 nos presenta cómo se forma el testigo pascual, el anunciador del Evangelio por todo el mundo, por el mundo entero, cómo hace el camino de la fe y por lo tanto cómo aprende también el mensaje que tiene que anunciar. Pero nos interesa también quiénes son estos anunciadores. Y por eso la grandeza del pasaje de hoy. Protagonistas son los apóstoles. La experiencia pascual solo es plena en la comunidad cristiana como un todo. Por eso Pedro y los dos discípulos de Maús habían venido a la comunidad a Jerusalén a anunciar la resurrección. Pero ahora vemos que no era suficiente con saber la noticia, como ya le había pasado a los dos discípulos de Maús, que sabían que Jesús había resucitado, pero no se lo creían. No basta con saber la noticia. Ahora el mismo Señor resucitado viene en persona a regalarles la gracia de un encuentro. Él viene a conducir a la comunidad entera a la fe pascual. Ese es el pasaje de hoy. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, sigamos el hilo de la narración, al menos en sus puntos esenciales. Dice el narrador de Lucas que mientras los discípulos de Maús testimonian su experiencia, Jesús, contemporáneamente, en persona, se aparece entre los 11 reunidos en el aposento alto de Jerusalén. El resucitado se pone en medio de ellos y pronuncia su primera palabra. Paz a ustedes. Y comienzan las sorpresas. Ellos no lo identifican enseguida, sino que más bien se llevan un susto. Dice el narrador
que estaban aterrorizados y asustados, porque creían estar viendo un espíritu, un neuma, dice el texto, un fantasma, traducen algunas Biblias. La primera reacción de los discípulos al ver a Jesús es la del estupor, es la del aspaviento, la del alarmismo. Claro, ellos ya sabían que él no estaba en la tumba, porque así se lo habían comunicado los ángeles a las mujeres en el sepulcro vacío, y el Jesús mismo en persona se había hecho ya reconocer por Pedro y los dos discípulos de Maús, ya lo hemos recalcado. Pero para los discípulos, como un todo, parece permanecer viva, muy viva todavía la pregunta de qué era lo que realmente había ocurrido. Y el resucitado no responde a las dudas. Nos dice el texto que los discípulos empezaron a dudar, y es Jesús el que los va a cuestionar con dos por qué. Dos por qué, la pregunta por qué invita a revisar las propias reacciones. ¿Por qué están turbados? ¿Por qué la mente de ustedes alberga dudas? Dice el versículo 38. Pero vemos que el resucitado no responde a estas dudas, no las aclara de forma inmediata de la manera que nosotros esperaríamos. Más bien se sitúa en otro plano, en el plano del encuentro. En el plano del encuentro. Y lo que es más importante todavía, en la forma de la convivialidad. No el plano de las argumentaciones, sino del contacto. Se vale de la tangibilidad y de la convivialidad. Paso siguiente, se hace reconocer en los signos de la pasión que están impresos para siempre en su carne. Les pide que lo miren y que lo toquen. Veremos los versículos 38 y 39. Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo, soy yo en persona. Pálpenme y dense cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como ven que tengo yo. Y a pesar de esto, ellos siguen incrédulos. Esta vez con los sentimientos mezclados. Vemos que es un proceso. Van avanzando, pero no terminan de llegar. Nos dice el evangelista, el narrador, entre la alegría y el aturdimiento. Miren el versículo 41. Oscilaban entre la alegría y el aturdimiento. Con la alegría, pues ya han dado un paso. Se han puesto contentos porque ya están reconociendo algo, pero por dentro todavía les queda la dudita, la duda. Jesús entonces avanza, da otro paso más en su pedagogía. Pide comida y delante de ellos consume la porción de pescado asado que le ofrece. Y este punto es importante. No solo la tangibilidad, sino la convivialidad en la mesa compartida. Jesús come con sus discípulos como lo había hecho de forma habitual durante su vida terrena, antes de la cruz. Es más, esta vez es él mismo quien dice, ¿tienen algo de comer? Y es sorprendente este gesto tan sencillo, tan cotidiano, tan normal, un gesto que Jesús tantas veces ha repetido. Es más, a mí me parece ver aquí el gesto del mendigo que pide comida. Y la busca humildemente entrando en una casa, precisamente cuando la gente, los otros, están en la mesa. Jesús sorprendentemente pide comida, porque el comer es algo que está enraizado en lo genuinamente humano. Es una necesidad cotidiana, como decimos en el Padre Nuestro. Por cierto, en la versión de Lucas, capítulo 11, versículo 3, danos cada día el pan cotidiano. Sabemos que Lucas aquí quiere insistir en la realidad de las apariciones y de la resurrección de Jesús. Este es el sentido del comer, pero hay varios
Aquí acumulamos varias ideas que construyen el sentido de este gesto tan importante, tan central. De esta manera, mostrando que come, afirma de forma clara y contundente que aquel que los discípulos están viendo no es un espíritu, no es un fantasma, ni mucho menos un otro que finge ser Jesús, sino que es él mismo, en persona, el mismo que ellos conocieron durante su vida terrena. O sea, el Jesús terreno, pero ahora en su estado glorioso, en su condición de resucitado, en su nueva vida de resucitado. El mismo que se hizo reconocer en la fracción del pan en la mesa en Emaús, es ahora el mismo que come pescado. Y esto es notable. Atención con esto. Es la primera y única vez en este evangelio que Jesús es presentado en el acto de comer como punto destacado de la escena, de la narrativa. Claro, para un lector de Lucas esto suena familiar. El evangelio de Lucas se ha distinguido precisamente por las comidas de Jesús. Si miramos el conjunto del Evangelio de Lucas, notaremos que Jesús siempre fundió la enseñanza con la comida. Y estas comidas de Jesús, tan frecuentes y con diversos auditorios comensales, se convirtieron también en lugar de conflicto. Cada vez que había una comida, estallaba un conflicto. Precisamente por eso. Porque allí se cuestionaba la enseñanza de Jesús. O por dicho, en la comida estaba también la enseñanza de Jesús que no todo el mundo entendía o aceptaba. Miren, en el mundo antiguo, compartir la mesa implicaba aceptar al otro. Y con quien comían con Jesús implicaba aceptar su comportamiento para ellos escandaloso. Un Jesús que también comía con personas de mala calaña y esto fue motivo de escándalo, incluso cuando comía con fariseos, como el caso del fariseo Simón. Por otra parte, nuestro texto en el versículo 43, atención con este detalle, dice, comió delante de ellos. La expresión comió delante de ellos, claro, leída así al pie de la letra, es una demostración. Ya lo explicamos. Y lo aceptamos, así es. Pero el texto nos está diciendo algo más y es el segundo nivel que acabo de explicar. Tal vez este comió delante de ellos se pueda entender como un comió junto con ellos. Y me van a decir, ¿y usted de dónde saca eso? Pues le doy un detalle. En el capítulo 13 de Lucas, este mismo evangelio, en el capítulo 13, versículo 26, está esta misma expresión, enopion, delante de, comer delante de. Y las traducciones normalmente colocan comer junto con, porque ese es el sentido. Si allá se traduce de esta manera, yo pienso que acá también podría pensarse en esta posibilidad. No solamente uno que come delante de otro, sino que come junto con otros. Y si aceptáramos esta posibilidad de lectura, nosotros podríamos pensar también que Jesús no solamente estaba haciendo una demostración de la realidad de su resurrección, cosa que admitimos, sino que además está trayendo para este momento fundamental, ya en la conclusión del Evangelio, así como lo dice en Emaús, la lógica que orientó su comportamiento en las sucesivas comidas narradas en este Evangelio. Era su identidad. Y hay un detalle más. Compartir la mesa no solamente es estar juntos, es también una manera de intercambiar dones. Y veamos cómo ocurre. Es lo que viene a continuación. Jesús le pide alimento a los discípulos y ellos se lo dan, ya lo vimos. Pero él también ahora les ofrece por su parte algo mucho mayor, su catequesis pascual. Así como lo hizo con los discípulos de Maús,
porque este relato dialoga mucho con ese otro relato, con el anterior, ahora les comienza a explicar y a aclarar el sentido de lo que ocurrió en la cruz. Miremos el versículo 45. Todo esto que había sucedido estaba en la Biblia. Versículo 45. Les abrió la mente a la inteligencia de las Escrituras. El don del resucitado, después del de la paz, shalom a ustedes. Así comenzó el episodio, versículo 36. Ahora les regala un segundo don, una nueva manera de entender la realidad. Les muestra que todo tiene un sentido, que todo es gracia, porque encaja en el proyecto salvífico de Dios tal como fue consignado en las Sagradas Escrituras. Y es así como después del gesto del comer delante de ellos o con ellos, Jesús les da la enseñanza. Es la lógica del Evangelio. La comida se funde con la enseñanza. Jesús les anuncia, como ya lo había hecho antes, la necesidad de que en su vida se cumpliera lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, en las escrituras hebreas como un todo. A través de las escrituras les hace comprender la necesidad de su muerte. Era necesario. Atención, no es el destino, sino la necesidad lo que ilumina la muerte de Jesús. En un mundo injusto, el justo es rechazado, es contrapuesto, es apartado. Porque como dice el libro de la sabiduría, en el capítulo 2, versículo 14, el justo es insoportable con solo verlo. Y si el justo, que es también el siervo del Señor, permanece fiel a Dios y a su voluntad, rechazando las tentaciones del poder, de la riqueza y del éxito, entonces es llevado a la muerte, rechazado por todos. Y esto es lo que ha ocurrido con Jesús. Aquellos hechos que desde una perspectiva meramente humana solo significarían fracaso y vacío, ahora también pueden ser entendidos de otra manera, si Dios lo concede con sus dones, con la luz de su palabra. Por eso, si los discípulos no creen en las Escrituras, no hay manera de que entiendan que Dios está aconteciendo al interior de esta historia de pasión, y mucho menos reconocer la cumbre en la resurrección. Es la cumbre de la obra de Dios. Entonces, Jesús no solo les refresca la enseñanza, sino que anota el narrador en el versículo 45, entonces les abrió la mente, el entendimiento, la cabeza, para que comprendiesen las Escrituras. Se nos dice entonces aquí qué es lo que constituye un testigo del Señor, que es el tema de este Evangelio. El escuchar y el comprender las Escrituras del Antiguo Testamento. El recordar las palabras del mismo Jesús recogidas en el Nuevo Testamento. Descubrir esta unidad en la misma explicación de Jesús, o mejor, en el mismo acontecer de Jesús. Y entonces será posible creer en su resurrección y anunciarla al mundo entero. Y fíjense esto, es Jesús quien lo hace posible. Les abrió la mente. Con esta operación terapéutica, llamémosla así, les da la comprensión de las Escrituras y los hace creyentes, capacitándolos para ser sus testigos, mártires, que es el punto final del Evangelio de hoy. Pero antes de ver esa frase, caigamos en cuenta de esto. Es en esta línea que se comprende la afirmación de Jesús enseguida. Jesús les entrega ya el querigma, el anuncio, la predicación apostólica, la cual, sobre la base de su pasión, muerte y resurrección, proclama la conversión para el perdón de los pecados. Y este es el testimonio confiado a los apóstoles.
conversión para el perdón de los pecados, sobre la base del misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y este era el proyecto de Dios. No solo que esto ocurriera, sino que esto llegara al mundo entero por medio de la misión de la Iglesia. Y en el centro está la palabra convertirse para el perdón de los pecados. Convertirse, para este Evangelio de Lucas, significa volver a leer la propia vida desde otra perspectiva, o sea, como un proyecto de salvación. La vida no está para la perdición, sino para la salvación. Se trata de un proyecto que el Padre Dios ha previsto para todos los pueblos de la tierra, para todas las naciones, para todo ser humano, pero sobre todo para los hijos que han abandonado la casa del Padre. Recordemos el capítulo 15. O los pecadores públicos, recordemos aquella mujer que ungió a Jesús. O los fariseos que, considerándose justos, se atrevían a despreciar a los demás. Recordemos la parábola del capítulo 19. O incluso los delincuentes colgados del patíbulo. Recordemos lo que pasó en la cruz. Pues sí, a todo ser humano de cualquier parte del mundo, allí donde se encuentre, se le regala la gracia de un nuevo comienzo. Y aquí está entonces el contenido del testimonio. Versículos 46 al 47. Así está escrito, que el Cristo tiene que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y Jesús es claro enseguida, ustedes son testigos de estas cosas. Ustedes son mis testigos. Lo son porque han sido perdonados, reconciliados, ustedes en primer lugar. Lo son porque gracias a la comprensión de la Escritura y a la mesa compartida, están en comunión plena conmigo como Señor muerto y resucitado. Y ahí termina nuestro pasaje. Pero yo quisiera invitarlos en esta ocasión a repasar brevemente el pasaje, notando lo que es el núcleo del texto, cómo se llega a ser testigo de Cristo resucitado. Y voy a hacer 4 anotaciones. La primera, Jesús resucitado no se aparece, no se hace presente en el cenáculo, haciendo reclamos, porque lo abandonaron, ni dando órdenes. Lo primero que hace es distensionar. Dice el texto, se pone en medio de ellos, recociendo de esta manera la comunión que había sido rota, la comunión de vida que había sido rota en los episodios anteriores, en la pasión. Jesús provoca el encuentro con él, generando un sentimiento de serenidad. Su primera palabra es paz a ustedes. La paz es un ofrecimiento de comunión. Y para un hebreo es mucho más que esto. La paz es el conjunto de los dones de Dios, el shalom. Pero también es la serenidad del espíritu que nos permite entendernos unos a otros, de iluminar nuestras relaciones, de ver más el sol que las penumbras, de descubrir la verdadera realidad de Dios. ¿Y saben una cosa? Solo el corazón en paz comprende. Es necesaria la paz para comprender el significado de las cosas. Cuando sentimos el corazón agitado, entonces hay que parar, hay que callar, no hablar y más bien escuchar. 2. Jesús les dice, no soy un espíritu incorpóreo, una cosa gaseosa, un fantasma. Y a mí me impresiona esta corrección que Jesús les hace, casi con tristeza en sus palabras. Pero más impresionante es el deseo que Jesús tiene de ser captado con toda su concreción. Su deseo de ser tocado, apretado, abrazado, como un amigo que vuelve, tóquenme. Y disipar miedos y dudas. Y para esto Jesús pronuncia los verbos más sencillos y familiares que puedan existir. Miren, toquen,
comamos. Es una invitación para abrirse a Él con todos los sentidos. El resucitado se hace humilde y concreto. No es ante visiones de ángeles, ni ante una teofanía gloriosa que se aparece el resucitado, sino ante un pedazo de pescado que el Maestro come con sus discípulos que llegan poco a poco a descubrirlo. Es ante la señal más familiar que existe, la más humana, que es el comer. Jesús quiere entrar en la vida concreta de cada uno. Quiere ser reconocido como parte vital de ella. Él quiere participar en mi vida y quiere que yo comparta la suya. Y yo lo toco cuando Él me toca a mí. Y tampoco el Evangelio es un fantasma. Tampoco es un razonamiento vaporoso, ni se reduce a un ritual semanal. Es una roca sobre la que se reconstruye la vida entera. Es una fuente que sacia mi sed. Y la buena noticia es esta. Jesús resucitado no es un fantasma, no es una experiencia gaseosa, etérea. No, Él tiene carne y sangre como yo. Él está vestido de humanidad. Y esta pequeña señal del pescado asado quedará para los apóstoles como la base del testimonio de su predicación, como lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, en el capítulo 10, en el versículo 41, cuando Pedro diga en casa de Cornelio, nosotros comimos con él después de la resurrección. Claro, porque comer es signo de vida. Comer juntos es el signo más elocuente de una comunión recuperada, reconciliada, que une, que preserva, que acrecienta la vida. 3. Después de la paz y del compartir la mesa, Jesús les hace otro don. Lo he subrayado hoy, versículo 45. Les abrió la mente para comprender las Escrituras. Porque hasta ahora solo habían entendido lo que les convenía. Solo habían entendido lo que, o se quedaban con lo que confirmaba sus ideas. No estaban con la mente de Dios, que eso es precisamente la Escritura. Y a mí me conforta ver cómo a los discípulos les costó creer. Para mí es un consuelo. Su oscilación entre el miedo y la alegría, como que sí, pero como que no. Como que llegan sí, pero como que falta algo. Y es la garantía de que la resurrección de Jesús no es una invención, sino un acontecimiento que los supera. Conocían bien al Maestro. Después de 3 años de caminar juntos, entre olivares, entre peces, entre pueblos, siempre cara a cara con Él. Y ahora no lo reconocen resucitado, porque tampoco lo habían entendido. A la luz de la Escritura comprenden ahora el camino entero, completo de Jesús. Él es el mismo y es diferente. Es el mismo, pero está transformado. Es el mismo de antes, pero es otro. Porque la resurrección no es simplemente un volver atrás a la vida anterior. No, es un paso adelante. Es avanzar, es transformación. Es un estado glorioso. Es el toque de Dios que entra en la carne y la transfigura. Pero sobre todo es la realización del proyecto salvífico de Dios en la persona misma de Cristo y desde aquí, por el anuncio que se despliega, dando vida al mundo entero. 4 y último. Sobre la base de su pasión, muerte y resurrección, ahora finalmente comprendidas en su lógica unitaria y proyectual a la luz de la palabra, de la Escritura, se apoya la predicación cristiana. Versículo 47 lo ha dicho, en su nombre serán predicadas a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Este es también el proyecto de Dios. No solo en la persona de Cristo, sino también el proyecto de Dios es la evangelización. Y en el centro está la conversión para el perdón. El perdón es la certeza de que nada ni nadie está perdido de manera definitiva. Es el triunfo de la vida. Es el renacer del corazón que estaba apagado o dormido.
Es una nueva y definitiva comunión de vida con el Señor y con los hermanos. Y de esto somos testigos. Y esta es la identidad que nos da el resucitado. Ustedes son testigos de estas cosas, dice el versículo 48. Jesús no los llamó predicadores, los llamó testigos, que es otra cosa. Se es testigo con el estupor que no se apaga, con la sencillez de los niños que tienen algo bueno y nuevo que contar y que no lo pueden callar, les brota por los ojos. La buena noticia es que Jesús no es un fantasma, no es una idea, no es un concepto, no es algo vaporoso. Él es el poder de la vida. Él me regala la conversión que me envuelve con su paz, con su perdón, con su resurrección. Él vive en mí, llora mis lágrimas y sonríe como ninguno. Él quiere vivir en mí y con Él me pasan cosas grandes. Con Él todo se vuelve más humano y más vivo. En otras palabras, con Él todo se hace resucitado. Que el Señor los bendiga con su infinito amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.